Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Poco sabemos de un pueblo celtíbero llamado Orcades, que fue eliminado de la historia por Aníbal, y también poco sabemos sobre el mayor de los asentamientos celtibéricos de la península, en concreto el que conocemos como Contrevira Cabrica, que fue fundado por los Orcades y que en la actualidad guarda sus tesoros bajo inmensos campos cultivados de trigo y cebada. Sobre ambos temas vamos a desarrollar este audio, en el que todas las fechas referenciadas corresponden a antes de nuestra era. Empezamos. Entre los años 1000 y 500 se producen distintas oleadas de pueblos indoeuropeos que arriban a la península y configuran el poblamiento prerromano de esta. Ocupan el interior de la península ibérica y constituyen la base del poblamiento de lo que conocemos la Celtiberia, ubicándose en poblados reducidos y dispersos, formando pequeñas aldeas, algunas de ellas de difícil localización, pues por el paso de los tiempos los restos arqueológicos van desapareciendo. Dentro de la Celtiberia había distintos pueblos, que ocupaban zonas geográficas muy delimitadas, como los arébacos, los pelos, los lobetanos, los lusones, los pelendones, los titos, los carpetanos y los orcades. Sobre estos últimos son los que en un principio tenemos menos información. Conocemos que se situaban al sur del río Júcar y del Tajo, que por el sur tenían como vecinos a los carpetanos, y ocupaban un territorio algo mayor de lo que hoy conocemos como la Manchuela conquense, situada en el centro-sur de la provincia manchega. Por diversas fuentes tenemos conocimientos de 3 asentamientos orcades en este territorio, que son Segóbriga, Alteia y Contrevia Cabrica. Que Segóbriga sea un asentamiento celtíbero no nos debe de presentar ninguna duda, pues el prefijo sego significa victoria, y hay muchas localidades en la Celtiberia española con ese prefijo, como son Segovia, Segorbe, Segeda, Segontia, y el sufijo briga, que significa fortaleza. Así que Segóbriga significaría fortaleza de la victoria en el mundo celtíbero. Durante los primeros siglos de su existencia, la ciudad se limitó a un pequeño asentamiento, de poco más de 500 metros cuadrados, ubicado en lo alto del cerro que hoy denominamos Cabeza de Griegos, enclave este que fue destruido varias veces, y no resurgió hasta mediados del siglo I antes de nuestra era, pero ya con criterios arquitectónicos propios de la cultura romana, que ya dominaba toda la península y extendiéndose en la parte baja del cerro indicado. Otra ciudad de los Orcades, y que según el historiador griego Polibio era el asentamiento más importante de los mismos, era Alteia, de la que en la actualidad se sigue discutiendo su ubicación exacta, aunque parece ser que se encontraba en las cercanías del actual Arconchel de la Estrella. Conocemos su existencia porque en el año 221 este asentamiento fue atacado y arrasado por Aníbal, y según Polibio, el general cartaginés consiguió un gran botín y la sumisión de los Orcades, tras lo que regresó a pasar el invierno a Cartago Nova. Al siguiente año, y aprovechando la vía de comunicación que discurría por la zona de los alcades a los que había dominado el año anterior, se dirigió a conquistar el asentamiento vacío de Elmántica, arrasándolo también. A su regreso, y junto a un vado del río Tajo, Aníbal se enfrentó a un ejército de 100.000 hombres formado por carpetanos, vaceos y los orcades supervivientes que se habían integrado
entre sus hermanos de raza los carpetanos. Este fabuloso ejército, no hay que hacer mucho caso polibio en cuanto al volumen de combatientes, fue derrotado por Aníbal, que usó para ello a los elefantes que llevaba de su poderosa caballería. Tras la victoria, Aníbal regresó por su camino habitual a través de los territorios de los Olcades hacia Cartago Nova. Pocas cosas sabemos más sobre los Olcades. Sabemos por el historiador Tito Livio que participaron entre las tropas cartaginesas para tomar Sagunto en el 219, y por Polibio que en el 218 los Olcades eran unos de los integrantes de las tropas que Aníbal envió al norte de África. A partir de esta fecha, los Olcades dejaron de existir para la historia. Hay en la Celtiberia hispánica 3 oppidum con el nombre de Contrebia, palabra que en el mundo celtíbero significa reunión de viviendas o lugar para vivir en común. Los 3 oppidum con el mismo nombre tienen varios puntos en común, pues estaban situados junto a un río, dominaban una importante vía de comunicación prerromana y su sistema defensivo estaba constituido principalmente por un foso y una muralla que rodeaba el asentamiento. Así, podemos hablar del oppidum denominado Contrevia Valesca, que podemos traducir como la reunión de viviendas de los velos o el lugar en el que vivían los velos, que era uno de los pueblos que conformaban la Celtiberia. Está situada al sur de Zaragoza, junto a la vía de comunicación prerromana que unía el actual Sagunto con los Pirineos, y que está señalizada en la red actual de autovías de España como la A23. Situada a la orilla izquierda del río Huervas, no dista más de 20 kilómetros de la actual Zaragoza y tenía una extensión de 20 hectáreas. También existe en la Celtiberia el oppidum de nombre Contrevia Leucade, que podemos traducir como la reunión de viviendas con luz o como que brilla, aunque desconocemos la causa de ese nombre. Es como el anterior un poblado celtíbero, en tierra de los Pelendones, que era otro pueblo celta. Situado junto al río Lama, domina una vía de comunicación que conectaba el valle del Ebro con la meseta castellana y tiene una superficie de 12 hectáreas. Y el tercer oppidum con este nombre es nuestra Contrevia Cabrica, cuyo nombre podríamos traducir como la reunión de viviendas de los carpetanos o donde vivían los carpetanos. Recordemos que geográficamente este asentamiento se encuentra en el límite de los carpetanos con los Olcades, y que estos prácticamente desaparecieron, como hemos visto, tras el paso de Aníbal en el 220, siendo dispersados los supervivientes entre los carpetanos, pues al fin y al cabo ambos pueblos eran celtas. La ubicación de este yacimiento arqueológico está en un entorno denominado Fosos del Cuarto de Bayona, ubicado en Villas Viejas, una pedanía de Hueta en la provincia de Cuenca. Se encuentra situado en el margen derecho del río Ciguela, el mismo que pasa por las cercanías de Segóriga a unos 6 kilómetros de distancia de aguas arriba. Y por los restos arqueológicos podemos definir su existencia desde el siglo IV, pues se han encontrado indicios de haber sido habitado por la población indígena, es decir, los Olcades, hasta el paso de Atila, y posteriormente siguió existiendo hasta su desaparición total de la historia hacia la mitad del siglo I antes de nuestra era. Aunque el yacimiento era conocido desde el siglo XIX, con hallazgos tan relevantes como una tésera de hospitalidad en forma de toro con la leyenda Liviaca Cortica Car, encontrada en 1868, y que nos señala un pacto de hospitalidad con la ciudad celtíbera de Livia, ubicada en la actual provincia de La Rioja, habría que esperar hasta los 70 y 80 de la pasada centuria para que se realizaran las primeras prospecciones y diversas campañas de excavación que nos han permitido determinar la entidad del mismo. El yacimiento posee unas dimensiones considerables, con un eje de 1.250 metros, posee una superficie de 34 hectáreas distribuidas en 3 recintos independientes.
Cada recinto está separado del contiguo por una muralla y un foso. El recinto norte es el más antiguo y pequeño, dio origen al asentamiento. El recinto central, que es el de mayor superficie, por los datos encontrados parece ser que se usaba para guardar el ganado. Y el tercer recinto, el ubicado al sur, presenta unas alineaciones que parecen dibujar una trama ortogonal regular formando una retícula sobre una unidad de 35 metros, lo que, por supuesto, pendiente de comprobación arqueológica, nos permite determinar de la existencia de una trama urbana ortogonal en esta zona, ordenada en bases a criterios romanos. Prácticamente toda la ciudad parece rodeada por dos fosos defensivos paralelos, distantes entre sí entre 80 y 150 metros, lo que lleva la superficie total de Contrevia Cabrica a 64 hectáreas, creando un sistema defensivo particular. Si algo llama la atención de este yacimiento son sus enormes dimensiones defensivas, lo que da lugar al nombre del sitio, Fosos del Cuarto de Bayona. Hay un primer foso al pie de la muralla con una anchura que varía entre 15 y 19 metros en forma de V y una profundidad respecto al inicio de la muralla de 10 metros, en su punto más bajo. Este sistema defensivo, conocido como fosas púnicas, es habitual con posterioridad al siglo III. En Contrevia Cabrica, el segundo foso tiene una anchura de 15 metros. La separación entre ambos fosos, entre 80 y 150 metros, como he indicado, es una distancia suficiente para defenderse de armas arrojadizas como los pilum y las ondas, siendo estas últimas las armas más usadas para el ataque y asedio de sistemas defensivos a finales del siglo III, aunque es insuficiente para defenderse de arcos y artillería de precisión. A estos fosos hay que sumar los que separan los recintos entre sí. El foso que aísla el recinto norte del central posee 130 metros de longitud y 10 metros de anchura, mientras que el que defiende el recinto central del sur tiene una longitud de 142 metros y una anchura de 18. Este sistema crea una compartimentación que permitiría la resistencia de un recinto aunque haya caído al inmediato. Se trata de un recurso conocido y utilizado en la Grecia clásica, y su función era la de dividir el espacio urbano para secuenciar y facilitar la defensa en el caso de la caída de un sector de la ciudad. Es, por sus dimensiones, el oppidum conocido más grande de la Celtiberia, y como ya he comentado fue poblado en sus inicios por los orcades. Por su ubicación, controlaba una importante vía de comunicación prerromana, de la meseta sur, que unía la actual Cartagena pasando por Chinchilla y La Roda y dividiéndose un poco más delante de Contrevia Cabrica dos ramales, uno que se dirigía a Alcalá de Henares y Toledo y otro que vía Barajas de Melo se dirigía hacia Sigüenza, dando acceso a la meseta norte de la península. El hallazgo de numerosas monedas con la leyenda Contrevia Cabrica en el yacimiento permite identificar el mismo como la Contrevia relatada por Tito Livio en sus guerras celtíberas y considerada como una de las ciudades más importantes en aquellos momentos. El yacimiento ha sido objeto de una intensa actividad arqueológica clandestina, como lo demuestran los centenares de objetos depositados en el Museo de Cuenca como donaciones parciales por parte de particulares, que son una pequeña muestra de su potencial arqueológico. Del importante conjunto de materiales conservados destaca un singular conjunto de matrices de orfebre, junto con numerosas fíbulas, el mayor número encontrado en un núcleo urbano prerromano de la Hispania céltica, y el hecho de hallarse algunas semiacabadas y otras desechadas nos hace llegar a la conclusión de que en este oppidum debía de existir un importante taller para la fabricación de estas joyas. A lo largo de los años, Contrevia Cabrica se vio implicada en diversos acontecimientos bélicos, pues era una pieza deseada
el oppidum mayor de la Celtiberia y además dominaba una vía de comunicación importante. Las primeras noticias de un enfrentamiento bélico de este poblado celtíbero se las debemos al historiador romano Tito Livio, que escribió una historia de Roma desde su fundación hasta la muerte del pretor ruso el mayor 9 años antes de que se iniciara nuestra era. Según este historiador, fue Quinto Flavio Flaco, pretor de la Hispania Citerior, quien en el 181 y dentro del marco de las primeras guerras celtibéricas sometió el oppidum de Contrevia Cabrica. El siguiente enfrentamiento bélico tuvo lugar en el 146 y nos lo relata el historiador romano Marco Junino Justino Frontino. En ese año fue atacada por Viriato, líder lusitano que se enfrentó a la ocupación romana, y Contrevia Cabrica era en aquellos años una importante ciudad bajo el Imperio Romano. De este hecho, conocemos que Viriato asedió la ciudad y ante sus fuertes defensas no pudo conquistarla en ese momento. Así, usó la táctica de retirarse durante 3 días más bien lentamente. Los habitantes de Contrevia Cabrica, a la vista de la huida de Viriato, celebraron tal hecho como una victoria con grandes festejos, pero lo que pasó fue que Viriato al 4.º día se dirigió rápidamente sobre la ciudad, a la que encontró con las defensas desatendidas, atacando y arrasando la misma, llevándose un gran botín. En el año 133 ya teníamos otra vez el oppidum en perfecto funcionamiento, pues tenemos constancia del correcto funcionamiento de la ceca, emitiendo ases de plata, con la leyenda Contrevia Cabrica, siendo una de las primeras cecas de la Carpetania en hacerlo, lo que unido al hecho de que emitiera moneda de plata nos da una referencia de la capitalidad del oppidum. Para ubicarnos en la línea del tiempo, ese mismo año fue destruida Numancia por Publio Cornelio Escipión, dando por finalizado el conflicto de 20 años entre la ciudad y las múltiples legiones romanas que habían fracasado en su conquista. El siguiente enfrentamiento bélico nos lo describe Estrabón. Veamos cómo sucedieron los hechos. En el año 79, Quinto Sertorio, tras su paso victorioso por el norte de África, fue nombrado pretor de Hispania. Cuando estalló la guerra civil romana entre su tío Cayo Mario y su antiguo lugarteniente Lucio Cornelio Sila, Sertorio se inclinó a apoyar a su tío, por lo que Sila, ante la posibilidad de que pudiera perder el control de una importante provincia como era Hispania, mandó a Quinto Cecilio Metelo Pío con el fin de someter a Sertorio con 2 legiones y numerosos auxiliares, que en total sumaban un ejército de 40.000 efectivos. Sertorio, debido a su inferioridad numérica de efectivos, apenas tenía 8.000, evitó en todo momento una batalla campal con Metelo, en las que tenía todo que perder, por lo que inició un conflicto a base de guerrillas que puso de los nervios a Metelo. Este tipo de guerra obligaba a los hombres de Sertorio a estar siempre en movimiento, atacando las rutas de abastecimiento enemigos y hostigando sus campamentos para después ocultar sus tropas en terrenos escarpados y de difícil acceso. Ante esta situación, Metelo cambió su actitud y decidió arrasar todas las ciudades que pudieran dar algún apoyo a Sertorio. Y es en ese contexto cuando Contrevia Cabrica es arrasada en el año 77 por el ejército de Metelo. Muy grande debió a ser su destrucción, pues a partir de esa fecha se desconoce cualquier referencia histórica. Es como si la ciudad hubiera desaparecido. Más o menos coincidiendo con esas fechas, a mediados del siglo I, se empiezan a tener noticias de la existencia de Segóbriga, ya construida como una planta urbanística romana y que alcanzó su máximo desarrollo hacia el siglo III de nuestra era. Podemos decir de alguna manera que los habitantes que hubieran sobrevivido al asalto de Quinto Metelo iniciarían una nueva ciudad 6 kilómetros más al sur, a la orilla del mismo río que conocían y dominando la misma vía de comunicación. En un próximo audio veremos cómo se desarrolló Segóbriga y las causas de su abandono hacia el siglo VI.
Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.